¿Por qué el fútbol japonés exporta tanto talento pero no gana dinero? Hoy en Outliers lo vemos. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo episodio de Outliers, el podcast, videopodcast de Bisoccer Pro, en el que Isma Towat, responsable de contenidos y comunicación, y servidor, Carlos Urbano, jefe de innovación, analizamos fenómenos un tanto más café para cafeteros, ¿no? Sí, Diríamos, a nivel café, futbolístico. Es muy café para cafetero este podcast. Y en esta ocasión, como comentaba Ismael en la introducción, nos vamos a centrar en Japón. Un país que a nivel futbolístico, pues los que nos criamos en los 90, relacionamos siempre con Oliver y Benji, ¿vale? Por supuesto. Una serie anterior al boom del fútbol japonés, propiamente dicho. Hoy nos vamos a centrar en un fenómeno concreto del mercado de fútbol japonés que es cuanto menos curioso, injusto y curioso. ¿Por qué curioso? Porque no es normal que un país que produce y exporta tantísimo talento como Japón rentabilice tan poco ese talento, ¿no? Estamos acostumbrados en el fútbol europeo a hablar de Bélgica, Países Bajos, también el fútbol francés, que saca muchísimos futbolistas a otros países con muchísima proyección, pero en el caso del fútbol japonés ocurre lo contrario. Sacan muchísimo talento, pero muy poco dinero se queda en casa. Como decía Carlos, es un fenómeno llamativo en los últimos años. Vamos a dar una cifra y ahora vamos a ver el recorrido del tema, hablando un poco también de los orígenes. Pero de 2020 son 126 futbolistas los que han dado el salto a Europa y solo futbolistas japoneses de la primera división japonesa. En 6 años, es decir, que da una cantidad interesante cada temporada de futbolistas japoneses que son fichados de la primera división de nipona por clubes europeos. Y solo han dejado unos 45 millones, ¿no? 45 millones de euros más o menos. En las arcas de los clubes japoneses. Sí. Esto nos dice una cosa. La Liga de Japón vende, pero no gana dinero. Gana muy poco, ¿no? Concreto. Pues este va a ser el fenómeno que vamos a analizar hoy. Como ha dicho Carlos, haciendo un guiño a nuestra niñez, ¿no? Va a ser un tema que nos trae el recuerdo. Es más, la serie inspiró a muchos jugadores a dejar el béisbol. A dejar el béisbol y querer dedicarse al fútbol. Correcto. Y pegarle patadas a un balón. Y ahí vamos a empezar, ¿no? Porque en los 90, estos primeros futbolistas de los primeros pasos, los clubes empiezan a profesionalizarse, la selección va ganando recorrido, juega sus primeros mundiales, su primer mundial en los 90, y fue un poco ahí cuando empieza todo este boom, ¿no? Este fenómeno, empieza a cristalizar el fenómeno del fútbol en Japón, Carlos. Nos vamos a 1992. Para algunos, la Expo de Sevilla y Curro. Para otros, la profesionalización del fútbol japonés. También los Juegos Olímpicos de Barcelona. También los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero los sevillanos nos centramos mucho en Curro. En 1992, Japón profesionaliza sus ligas de fútbol, crea la J1, la J2 y la J3, las ligas profesionales de Japón, que era una liga semiprofesional hasta entonces. O sea, los clubes pues, eran semiprofesionales, no había una estructuración ni una organización profesionales, por así decirlo. Hoy en día eso ha cambiado por completo, pero en 1992 coincide esa profesionalización con la primera, o sea, con la victoria de Japón en la Copa de Asia de 1992 también. Al final es un gancho, ¿no? Y digamos un aliciente para que esos clubes apuesten por este deporte. Correcto. Y empiecen a profesionalizarse. Se utiliza ese hito a nivel nacional como trampolín para que el deporte se popularice en el país. ¿Cuál fue el siguiente paso de Japón para popularizar ese deporte e instaurarlo profesionalmente? Bueno, pues en 1996, Corea y Japón consiguen albergar el Mundial de 2002. Se les otorga la candidatura, ¿no? Correcto, ellos obviamente habían presentado su candidatura y en 1996 los miembros de la FIFA, le otorgan el honor de albergar el Mundial, que para nosotros tiene un amarguísimo recuerdo por lo que ocurrió en cuartos de final, contra Corea además. Y bueno, pero no solamente en 1996 ocurre aquello, sino que ya el fútbol no solamente estaba promocionándose, sino que estaba obteniendo sus primeros resultados. De hecho, Japón logra su primera clasificación mundial en 98, ¿no? Correcto. En 98, el mundial que gana la selección anfitriona francesa. Ya hay algunos jugadores que empiezan a dar el salto a Europa.
Muy pocos, es cierto, muy pocos. Muy pocos, recordamos algunos, seguro que a muchos les suena, porque digamos los pioneros siempre son muy recordados o muy mediáticos. Recordamos algunos como Nakata, que incluso era símbolo de Nike en su día, hacías anuncios, aunque no tuvo una gran carrera, o más bien... Bueno, jugó en el Milan. No, en Roma. Y en el Parma, donde hizo mayor carrera, y algunos jugadores más, Carlos, dieron ese salto a Europa. Sí, yo me había centrado sobre todo en los de 2002, porque ahí ya se ve realmente el salto, ¿no? Hay que recordar que primero, en el año 2000, la selección japonesa llega a cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Sydney, y un par de semanas después viajan a la Copa Asia, que son también vencedores de la Copa Asia. Por tanto, lo que decíamos, no solamente era la promoción y la profesionalización del fútbol japonés, sino que ese fútbol japonés ya estaba obteniendo réditos deportivos. Luego, en la Copa Mundial de la FIFA de 2002, que es no solamente japonés anfitriona, sino que ya, es lo que comentábamos, ya hay varios jugadores, en concreto 4, que estaban jugando en Europa. Estábamos hablando de Kawaguchi, que estaba en el Portsmouth, Nakata, que estaba en el Parma entonces, Shinji Ono, que estaba en el Feyenoord, y Inamoto, que jugaba en el Arsenal. No era demasiado popular, pero bueno, estaba en un equipo como el Arsenal en el año 2002. Y no fue a esa cita mundialista Nakamura, Shinsuke Nakamura, al que muchos recordaremos por su paso por el Celtic y demás. Estaba lesionado, pero aquel mismo verano fue cuando dio su salto a Europa a la Regina, antes de ir al Celtic, ¿no? Y estamos hablando de 4 convocados de una convocatoria de 23 futbolistas, de por aquel entonces de 23 futbolistas. Hoy en día eso se invierte totalmente. La convocatoria de Japón para el próximo Mundial de este verano de 2026, como mucho habrá, por lo que hemos estado viendo, entre 4 y 5 jugadores como mucho de la liga japonesa. Porque estamos hablando de futbolistas que, aunque destacaban, son todavía casos aislados, casos exóticos, casos llamativos. Claro. Recuerdo también el Valladolid fichó a Soji-Yo, que jugó poquito en el año 2000, solo media temporada. Llegó en invierno y creo que metió un doblete contra el Oviedo y ahí se quedó. Bueno, su aportación goleadora, claro. Lo que pasa que fue un aterrizaje en España sonado, llegó con su playa de periodista, con sus aficionados. Al final ver un japonés en la liga entonces no era lo habitual. Pero son futbolistas, digamos, que rompen esa primera pared, ¿no? Sí. Y empiezan a dar esos primeros pasos para que tanto la liga como estructura y esos jugadores empiecen a mirar a Europa como un destino posible, ¿no, Carlos? De hecho, en la década de 2010 sigue sin ser demasiado frecuente ver jugadores japoneses en primeras divisiones europeas, pero sí es cierto que lo que tú dices, se empieza a romper un poco esa pared, también en parte las giras japonesas de los clubes europeos por Japón se popularizan. O sea, muchísimos jugadores tipo Kagawa, que llegó a la final de la Champions League con el Dortmund y ganó dos Bundesligas con Jürgen Klopp. También hablamos, por ejemplo, de Okazaki, ganó la Premier League con el Leicester en 2016. Y a nivel, por ejemplo, en España podemos hablar de un caso muy sonado a mediados de los 2010, que es el de Takashi Inui. Takashi Inui llega al Eibar, está 4 o 5 temporadas en el Eibar y no solamente le otorga un grandísimo rendimiento a nivel deportivo al Eibar, que está en primera división, se mantiene en primera división 4 o 5 temporadas a las órdenes de José Luis Mendilibar, sino que además el Eibar se convierte en una institución en Japón y estamos hablando de que eso ocurrió hace 10 años, como mucho. Por aquel entonces todavía el futbolista japonés que jugaba en Europa era un héroe nacional, ¿no? Entonces, claro, esos casos, lo hablamos de casos aislados porque eran muy pocos. Hoy en día eso ha cambiado totalmente, de la pandemia para acá ha cambiado totalmente. Paralelamente a esos futbolistas, la liga se va armando, los clubes van creciendo internacionalmente. Correcto. De hecho tienen algunos éxitos en la Champions, lo que le permite dar el salto al Mundial de Clubes, enfrentándose incluso al Real Madrid. Y ahí empieza a verse cómo el mercado empieza a fijarse en Japón como un sitio, un caladero importante de futbolistas, pero vemos que los clubes, y aquí es el meollo de la cuestión, no están logrando decir, bueno, vamos a sacar rédito económico, estamos formando unos futbolistas o dando oportunidad a unos jugadores, pero no están dejando dinero aquí, ¿no? No, para nada. No estamos logrando, digamos, ser una liga, si es vendedora, pero el dinero pero cero rentable. No se está viendo. Muy poco la rentable. liga,
como decíamos, se populariza, ya está totalmente instaurada y establecida, vaya. Yo recuerdo incluso hasta españoles ayudaron a promocionar la liga. Estoy recordando a Julio Salinas, retirándose allí en Yokohama Marina. Es decir, estamos hablando de una liga que empieza también a atraer jugadores para popularizarse. Ya está totalmente profesionalizada. ¿Y qué está pasando desde 2020 para acá? ¿Cuál es bueno, Carlos ha bautizado? Podemos leerlo también en el podcast en la newsletter de Outliers, el efecto Mitoma. El efecto Mitoma. Bueno, si antes el jugador japonés no solamente era sinónimo de buen rendimiento, sino que era lo que viene a ser marketing transcontinental, ¿no? Ese puente económico entre el Eibar y Japón, o bueno, el Betis también quiso aprovecharse del efecto Inui un poco, no le salió demasiado bien porque no tuvo mucho recorrido Inui en el Betis, ¿no? Pero se quiso aprovechar de esa inercia. Ahora ya hablamos de un perfil completamente diferente de futbolista. Hoy en día, y esto lo hemos verificado, porque como sabéis somos una empresa especializada en datos, en análisis de datos, lo que vienen a ser hechos, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Hemos utilizado una de nuestras herramientas más útiles, que es TransferPro. TransferPro es básicamente una herramienta de monitorización del mercado en el que, con distintos filtros, por temporada, por mercado de verano o de invierno, por edad del futbolista, valorización, tipo de acuerdo, puede ser un traspaso, una cesión y demás, hemos cuantificado cuántos movimientos definitivos desde el verano de 2020 hasta el presente, o sea, hasta el pasado mercado de invierno, ha habido de jugadores japoneses desde la primera división japonesa hasta el resto del mundo. Principalmente ha sido Europa. O sea, realmente ni siquiera exportan demasiado a Asia, ¿no? Casi siempre el que destaca allí, de momento está tirando hacia Europa, y hemos cuantificado 126 traspasos definitivos. ¿Traspasos definitivos qué significa? Todo aquel acuerdo que ha implicado que un jugador ha cambiado definitivamente de club a cambio de un traspaso o por 0 euros, como agente libre. Por ejemplo. No se contemplan cesiones o vueltas de lesión. No se contemplan cesiones. De hecho, hay varios jugadores actualmente en España, si no me equivoco, Las Palmas tiene un jugador cedido actualmente por un equipo japonés, pues ese no cuantificaría dentro de estos parámetros que hemos establecido nosotros. ¿Con qué fin hemos establecido este parámetro y este rango temporal? Bueno, consideramos que la pandemia del COVID ha cambiado mucho el panorama del mercado futbolístico en general. Puede ser bien la inflación de la Premier League, de la que hablamos en el primer episodio, puede ser bien la sobreexplotación del jugador japonés, ¿no? En este caso, uno podría pensar, bueno, es que Japón se ha convertido en un caladero de jóvenes promesas con mucha proyección, como por ejemplo pudiera ser la liga belga o la liga neerlandesa para otros clubes europeos, ¿no? Es decir, eso... Cuando alguien acude al mercado japonés, va con los millones por delante. ¿Hay algún club que diga está vendiendo en orden a su talento exportado? Sí y no. Vamos a explicarlo. Tenemos que tener en cuenta que no es precisamente una factoría de talento por hacer. Es talento ya curtido. Esto es interesante porque no estamos hablando, como pasa en los últimos años en España también, debido a la pérdida un poco de poderío económico respecto a otras ligas, de jugadores que se van con 16, 17, 18 años. ¿No? Estamos hablando de jugadores más formados, con más años, de experiencia en su país, con lo cual también da menos margen a otro desarrollo fuera, que incluso anteponen su carrera universitaria paralelamente a este inicio en el fútbol. Con lo cual, digamos que su edad de salida es un poco superior a la habitual en este tipo de situaciones. Claro, si por ejemplo en la Liga Belga el traspaso medio de jóvenes con proyección está entre 21 y 22 años a otras ligas, ¿no? Tipo la Bundesliga, la Liga Francesa, aquí encontramos que la media de edad es de 24,9. ¿Esto qué quiere? 25 años. Y que el bracket de entre los 21 y los 26 años aglutina el 62% de estos 126 movimientos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que el futbolista japonés para los clubes europeos no es un proyecto, es una solución a corto plazo. Son jugadores que tienen entre 100 y 200 partidos profesionales ya a su espalda en una liga como la japonesa, que ya debatiremos ahora si es lo suficientemente exigente o no, pero son jugadores
con 100 o 100 y pico, 150, 200 partidos a sus espaldas antes de dar el salto a Europa. Son lo que vendría a ser lo que queremos los europeos de los coches japoneses. Fiabilidad, seguridad y rendimiento. Son los Toyota del fútbol, ¿no? Correcto, básicamente. Son soluciones operativas, no son proyectos de futuro, ¿vale? Y en eso están invirtiendo los clubes europeos. Ahora bien, ¿cómo están invirtiendo? Están invirtiendo, desde nuestro punto de vista hay un desequilibrio, ¿no? Porque hay mucho talento, no talento emergente, hablamos de talento futbolístico ya confirmado y que además se está adaptando con rapidez. No hay más que ver cuántos jugadores japoneses están teniendo regularidad en ligas como la Liga Belga, la Liga Escocesa, que ahora daremos números, pero estamos hablando de un talento ya consagrado. Incluso en la Premier están dando rendimiento inmediato una vez que da el salto. Pero los clubes japoneses, ese talento que están formando, ese talento que están desarrollando, no lo están rentabilizando. Vamos a poner los números sobre la mesa, ¿no? Los 126 movimientos definitivos que hemos estudiado han generado 45,5 millones de euros en 6 años. Eso da en torno a unos 350, ¿no? 300, de media, 350 por jugador. De media son 350.000 euros. Hablamos de que hay clubes de la Liga Hypermotion que gastan más en algunos fichajes por temporada de lo que se gasta de media por un jugador japonés. Y hablamos de jugadores que están en Bundesliga, Premier League, Liga francesa. Entonces, para empezar, ahí hay un desajuste. Otro desajuste está en los importadores, es decir, de los 126, el 26%, o sea, una cuarta parte de ese dinero, de esos 45 millones, el 26%, la cuarta parte, 12 millones de euros, los ha invertido el Celtic de Glasgow, que es un equipo que en ese tiempo creo que ha adquirido 6 o 7 futbolistas japoneses. Y lo interesante no solo que lo ha adquirido para su rendimiento propio, ¿no? Quiere decir, correcto. Esto es cuando decimos que no gana dinero, significa porque alguien sí lo está ganando. Alguien lo está ganando, por supuesto. El Celtic es cierto que ha sacado un rendimiento mejor porque no ha sacado un beneficio económico de esos futbolistas, pero sí les ha sacado rendimiento económico. ¿Por qué? Porque han sido titulares indiscutibles, han ganado títulos, han conseguido clasificaciones europeas, aunque es verdad que el Celtic este último año está sufriendo mucho, pero bueno, es cierto que en estos 6 años el Celtic ha disfrutado de muchísima gloria. Quizás pasa en Bélgica el ejemplo más claro de equipo que ficha, sí, que hace este tipo de apuestas, tiene un rendimiento futbolístico inmediato y además vende por un precio mayor al que fichó, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 21% de estos 126 traspasos, es decir, la quinta parte, han ido a la primera división belga, a la Jupiler Pro League. ¿Qué ocurre en la Jupiler Pro League? Bueno, pues que allí es donde se está dando el salto intermedio, ¿no? En lo que hablábamos de dónde se hace dinero, pues se hace en el salto intermedio. Los clubes japoneses no están siendo el salto intermedio, ellos están siendo el origen. Aunque la edad media sube respecto a lo que pasaría en Europa, ellos siguen siendo el salto intermedio. ¿Por qué? Porque el futbolista japonés llega, rinde muy bien y encuentra cómodo en una liga de superior nivel con mucha más facilidad. ¿Qué ocurre en Bélgica? Que en Bélgica el fútbol es muy vibrante, de ida y vuelta. El futbolista japonés se adapta muy bien a ese tipo de ritmo, tanto a nivel físico como a nivel técnico, y está habiendo equipos que le han sacado muchísimo partido. Ponemos el caso del Sint-Truidense. El Sint-Truidense es el segundo equipo que en estos 6 años más futbolistas ha incorporado desde la liga japoneses, pero con la particularidad que, al contrario que el Celtic, le han sacado muchísimo rédito económico. Si el Celtic se ha dejado 12 millones de euros, el Sint-Truidense ha gastado 0. No se ha gastado nada. Todos han llegado como agentes libres. De esos 8 futbolistas que han llegado libres, todavía 3 permanecen en plantilla, que además son sub-23 o sub-24 los 3, pero 5 se han ido ya a cambio de 13 millones de euros. Ficha por 0, vendes por 13, entre medias los has disfrutado. Además los has disfrutado y has sacado buenos resultados, sí. Y, o sea, es el ejemplo más claro, el del Sint-Truidense, de equipo que va a Japón a fichar, a fichar rendimiento, porque ya son jugadores que allí se han formado, porque por lo menos su primera parte de carrera ya... No van a tener que enseñarle mucho, desde luego. Y luego
del Suintruidense van a equipos de, entre comillas, mayor nivel. Sí, ¿no? Y de mayor enjundia, sí, de mejores ligas. Como tenemos algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, el portero del Palma, Suzuki, que de él hablaremos un poco después, pero Suzuki es uno de los mejores ejemplos del Suintruidense. Suzuki, si no me equivoco, ficha del Urawa Reds a 0 euros y se vende al Parma por 7,5 millones de euros. O sea, es un caso totalmente claro de lo que está ocurriendo. Sí, totalmente, de lo que está ocurriendo respecto a la liga japonesa aquí en Europa. Aquí también surge una pregunta, ¿no? Porque, bueno, la situación está clara. Japón empieza a dar salida a futbolistas, esos futbolistas que lo disfrutan hasta cierta edad, pero no logran ese ingreso económico por esos traspasos. ¿Por qué pasa esto? Quiero decir, ¿qué está llevando a los clubes no poder hacer caja de estos futbolistas? Pues mira, por lo que hemos podido investigar, evidentemente en Japón no está habiendo facilidades para instaurar una cultura de rendimiento económico, ¿no? de lo que viene a ser... Como de clubes vendedores, ¿no? Básicamente. Ellos desarrollan el talento, disfrutan ese talento a nivel nacional, pero bien sea porque no se consiguen firmar contratos de larga duración, bien sea porque hay intermediarios con intereses en Europa que ejercen una presión muy grande y tienen muchísima más experiencia en el mercado respecto a los directivos de los clubes japoneses, que lo que está pasando es que jugador que destaca en Japón, si se le saca algo de dinero, milagro. Claro. También creo que tiene que ver un poco, aquí hay dos factores. Es que si por el motivo que sea también das prioridad a tus estudios universitarios, correcto, o la liga universitaria, y tu edad de explosión es un poco más tardía, eres menos, entre comillas, menos atractivo para el mercado para según qué apuestas, ¿no? Es decir, no es lo mismo pagar por un brasileño de 17 años, correcto, como se paga 40, 50, 60 millones, que por un japonés de 24, ¿no? Quiero decir, aunque allí ha rendido, sí, digamos que el potencial a lo mejor no es tan alto, ¿no? O por lo menos el margen de progresión. Claro, hablamos de futbolistas que de media están entrando en lo que llamamos el pico del rendimiento, ¿no? Digamos que históricamente los futbolistas que alcanzan su pico de rendimiento lo alcanzan entre los 24 y los 29 años. Ahora es verdad que se está retrasando, ¿no? Porque sí, a los futbolistas duran mucho más. Están los late bloomers, que son los futbolistas que explotan de forma tardía. Ejemplo, Jamie Vardy es un ejemplo, un paradigma de eso. Pero ¿qué ocurre aquí? Hay muy mala planificación y muy mala optimización de los recursos nacionales. Tú puedes conseguir que el futbolista X tenga una carrera bastante fructífera en Japón durante sus años, lo que aquí llamaríamos años formativos, o sea, sub-21, sub-22, sub-23, pero esa formación está siendo tan buena, tan excelente, que el salto a Europa, la adaptación se minimiza. O sea, realmente, cuando tú le haces un contrato a un jugador con 18 años, 19 años, cuando terminan lo que comentamos, la carrera universitaria, salen de la liga universitaria japonesa, que es bastante potente y tiene muchísimos seguidores allí en Japón, cuando ya han pasado los 3-4 años del contrato, es cuando ese jugador ya ha llegado al punto de maduración óptimo para un club belga, un club escocés, o un club incluso de los Países Bajos. Es un poco incluso hasta paradójico, ¿no? Porque allí han rendido, sabes que van a rendir porque, o por lo menos, el margen de error parece poco porque en Japón han tenido una carrera más o menos sólida, sí, pero parece que ya no va a haber mucho más. Es decir, no van a ser una estrella, no va a ser el gran boom, ¿no? O el fichaje que te vaya a cambiar un poco el impulso del club. Sí. También creo que tiene que ver un poco el nivel de la liga, ¿no? Es decir, no son entornos tan competitivos como para decir, si este jugador tiene 200 partidos en la liga, en la Premier, por ejemplo, sí, claro, sabemos... Hombre, cambia mucho la película. Entonces, cuando es en Japón, parece que sí, aquí ha rendido, sí. Creemos que en Bélgica o Portugal o en Holanda o en alguno de estos países puedes hacerlo bien, o en Escocia, pero a lo mejor... No, el salto directo no existe, o sea, el salto directo a las grandes ligas es muy extraño.
Eso es. Si es a las grandes ligas suele ser un equipo pues de tabla baja, por ejemplo, ahora hablaremos de un caso, del Mainz. Y incluso a nivel hablando de nivel de liga, tampoco Japón está teniendo grandes campeones a nivel internacional, lo cual te da un poco el ejemplo de que es una liga sólida, fiable, regular, ¿no? Es su definición más aséptica, pero quizás no está haciendo un dominio de la región. No, en la región obviamente dominan Arabia Saudí y Corea. Si echamos la vista atrás, campeones de la Champions League japoneses, los últimos han sido los Urawa Reds en 2022. Anteriormente fueron los Kashima Antlers en 2018 y entre medias siempre han sido árabes o coreanos, sobre todo árabes, ¿vale? Obviamente a nivel regional el fútbol japonés no está siendo dominante, entonces aquellos jugadores de la liga japoneses que destacan saben que van a tener probablemente una mejor proyección y una mejor vida económica y futbolística en Europa, porque se está dando, está pasando en los últimos 6 años, la experiencia está ahí. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando firmas ese contrato de 3-4 años, tú ya has llegado a tu punto de maduración, tu agente y tú ya sabéis que probablemente si tú eres de los destacados de tu equipo, vas a tener probablemente acomodo en una liga intermedia de Europa. ¿Por qué ocurre? Y entonces, ¿por qué hablamos de tan poquísimo dinero? Mira, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. De los mayores exportadores de la J1, de la primera división japonesa, son Kawasaki Frontales, 11 jugadores, son el 9,5%. Yokohama Marinos, exactamente igual que Kawasaki, y luego el tercer lugar, el Fútbol Club Tokio, con el 8,7%, son 10 jugadores. ¿Qué ocurre? Aquí hay una diferencia enorme, porque Kawasaki ha exportado 11 jugadores a 15 millones de euros. De media ha sacado más de 1 millón de euros por ello. Pero Yokohama, que ha exportado también 11, por esos 11 ha sacado 3 millones. Y Tokio, que ha exportado 10, ha sacado menos de 2 millones de euros. Estamos hablando de incluso tratos a la desesperada por rascar algo, porque a lo mejor aún les quedaba un año de contrato, 18 meses de contrato, y el club pues ve que no puede llegar a un acuerdo de renovación, pues a lo mejor el mejor movimiento es conseguir algo de dinero que no conseguir nada. Bueno, el que pesca bien estamos viendo que es el Suintruidense, ¿no? Suintruidense obviamente ha conseguido sacar mejor rédito de todos estos equipos que nadie. ¿Y claro, por qué efecto Mitoma? ¿Por qué lo tomamos como el gran paradigma de esto? Bueno, efecto Mitoma. Lo podemos llamar efecto Mitoma porque, igual que hablábamos de Nakamura en el Celtic a mediados de los 2000 y de otros muchos jugadores, Kagawa luego en los 2010, yo creo que cada década está teniendo un ejemplo de futbolista japonés que cumple determinados patrones, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué hablamos del efecto Mitoma? Bueno, probablemente Mitoma sea ahora mismo pues el jugador japonés de referencia, primero porque está teniendo una trayectoria muy sólida en la Premier League, evidentemente no está en uno de los equipos Champions League ni de los equipos que están aspirando al título, pero está en un equipo como el Brighton, que se ha consolidado en la categoría en los últimos años, que aspira a jugar Europa. Él ha tenido muchísimos minutos, ha sido jugador de referencia, obviamente de referencia en su selección, y hablamos de efecto Mitoma porque Mitoma cumple ciertos patrones de los que hemos detectado aquí en Bisoccer Pro en estos 126 movimientos que hemos visto. ¿Por qué ponemos el ejemplo de Mitoma? Vamos a poner el ejemplo de Mitoma. Mitoma ficha desde el Kawasaki Frontales, que es el segundo, uno de los mayores exportadores, a cambio de 3 millones de euros, ¿de acuerdo? Por el Brighton. ¿Qué ocurre? El Brighton no lo ficha directamente, ahí decíamos que el salto no existe. El Brighton, cuyo propietario Tony Bloom también tiene acciones en el Union Saint-Gilloise belga. El equipo belga que ahora juega la Champions. Correcto, pues lo cedió al Union Saint-Gilloise hace 4 temporadas cuando lo firmó. Ahí tuvo un muy buen rendimiento y ahí fue cuando ya el Brighton dijo, ok, él está preparado para dar el salto a la Premier. Es decir, aunque lo ficha Brighton, tiene una parada intermedia. Correcto. Viene a ser un poco ahí como sí si lo hubiera fichado un equipo belga y lo hubiera... Básicamente lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona el Brighton. Brighton funciona con una mente un poquito más avanzada que el resto de clubes de la Premier League, más a largo plazo, donde sí ven apuestas de ese tipo, donde tienen un equipo donde pueden hacer escala intermedia. Por ejemplo, si fuese el Arsenal, no tiene un equipo satélite en otra liga donde pueda acoger a ese jugador japonés, hacer
digamos, la pasantía Sí. y luego decir, ¿vales para la Premier League o no vales? Otro ejemplo claro, tipo Mitoma, es Endo, ¿no? Del Liverpool. Correcto. Que pasó por Bélgica, lo fichó el Stuttgart y lo vende por 20 millones al Liverpool, campeón de la Premier League. Ahora mismo no está jugando mucho, pero volvemos a lo mismo. Jugador que sale de Japón, pasa por clubes intermedios, Sí. hasta que viene un club grande, entre comillas, bueno, en este caso el Liverpool, un club gigantesco, y lo ficha por una cantidad importante. Correcto. Entonces los que están sacando rédito son otros clubes, tipo el Stuttgart, que ha sido intermedio, aun siendo de una gran liga, ha sido ese paso intermedio, que también lo fue el Sint-Truidense, pero sacó mucho menos rédito por él. Pero luego, claro, el efecto Mitoma es ese, es hacer tu pasantía, tus prácticas en una liga intermedia de Europa y luego das el salto a las grandes ligas. Luego ya puede ser clave o no. El caso de Endo. Endo es clave en el último año de Klopp, que reconstruye en el centro del campo del Liverpool, y luego cuando llega Slot y gana la Premier League, apenas tiene minutos, y luego está teniendo apenas minutos este año tampoco. Pero ahí está, ha ganado una Premier League, ha formado parte de esa plantilla, se clasificó al equipo a la Champions League cuando el último Liverpool de Klopp estaba sufriendo mucho. Y bueno, ahí está, ¿no? Pero también pasó por Bélgica. ¿Qué podemos ahora hablar en clave de selección? Porque antes de una liga, o sea, era una selección cuyo núcleo estaba en la liga japonesa y ahora es todo lo contrario. Sí. Casi todo el mundo, o casi todo el núcleo está fuera. Sí. Los octavos de final es la gran barrera. Como la de México. Como algunas selecciones que siempre parece que van a dar el salto. Sí. Recuerdo, si no recuerdo mal, algún mundial en el que parecía la gran cosa y por ejemplo en 2018 no sé si Bélgica le remontó a la empató al contra final, sí, y empató al tal. final. Es decir, es como siempre la selección que va a dar la sorpresa, pero no termina, ¿no? de dar el salto. Porque hay mucho talento, pero luego los mundiales son los mundiales. Los mundiales son torneos muy cortos, que ocurren una vez en la vida, la motivación está por las nubes, la presión está por las nubes. Entonces Japón puede dar alguna sorpresa, incluso este verano yo creo, quizás más en 2030 por lo que está viniendo. Pero obviamente la selección de Japón es todo lo contrario a la selección de Japón de este verano, todo lo contrario a la de hace 24 años, cuando había 4 jugadores en Europa, el resto de la J1. Este año, por las convocatorias del último año, o sea, además hemos hecho los números, de los 37 jugadores convocados en el último año para las clasificatorias del Mundial, solo 5 siguen en la primera división japonesa. De esos 5, solo 3 parecen tener opciones realistas de formar parte de la lista de 26. Pero parece ser que va a pasar lo que ocurre en la Premier League, que Inglaterra solamente lleva jugadores de la Premier League, más Harry Kane, que ahora está en la Bundesliga, pero Ese por lo que sea no se lo van a dejar. no se lo van a dejar por lo que sea, pero aquí va a ser lo contrario. Aquí va a ser, si no estás jugando en Europa, probablemente no vayas a la selección, ¿no? Y es decir, por hacer un poco el ejemplo, Sí. a la selección ahora mismo solo van los Mitoma, ¿no? básicamente, ejemplos de Mitoma. Mitoma, que hemos dicho, fichado por 3 millones de euros, pasantía en Bélgica, Ya consolidación en Premier League. A Mitoma le quedan 14 meses de contrato, aproximadamente. La herramienta de Bisoccer Pro ve que, como dice Carlos, lo ha fichado por 3 millones y ahora tiene un valor que creo que ha crecido por 12, ¿no? Porque Sí. está superior o en torno a los 40 millones de euros. Sí, bueno, el valor de mercado nuestro, que funciona ponderando rendimiento estadístico, edad, duración de contrato. Es decir, cuando entre los últimos 6 meses de contrato, el valor irá tendiendo a cero. Pero tenemos un jugador que fue firmado por 3 millones de euros, que nuestra herramienta le da un valor de 36. Esto no quiere decir que el Brighton lo pueda vender por 36. ¿Esto qué quiere decir? Que le ha sacado un partido deportivo brutal. O sea, Mitoma está más que rentabilizado. Incluso yéndose libre en 2027, con 28, 29, casi 30 años, ese futbolista habrá sido totalmente rentabilizado por el Brighton, ¿vale? Incluso aunque no lo vuelva a vender. Porque Mitoma tiene 28, está pasando sus mejores años en el Brighton, le está dando su mejor fútbol al Brighton y costó una cantidad irrisoria para un club como el Brighton. Por tanto, la rentabilidad está ahí. El que no le ha sacado rentabilidad casi ha sido el club de origen. Ahí es donde está el debe, ¿no?, del fútbol con los clubes japoneses. Otro ejemplo. Vamos a poner un par de ejemplos más
de jugadores de la selección japonesa que han dado el salto a Europa y ahora su valor estadístico, su valor de rendimiento está por las nubes. Sano, Kaishu Sano, pivote defensivo del Mainz, que bueno, este año el Mainz ha sufrido mucho, ahora han cambiado de entrenador, está Urs Fischer y parece ser que pueden salvarse de siempre Alemania, confiando en japoneses. Hombre, fiabilidad y fiabilidad, esto va casi todo de la mano. Pues los Kashima Antlers lo dejan ir por 2,5 millones, que un club como el Mainz se puede permitir. El Mainz ha hecho, de hecho, bastantes ventas en los últimos años, ha gestionado muy bien sus recursos y aunque no han dado ese salto deportivo a ser aspirantes a ir a Europa con mayor asiduidad, pues se han mantenido en la Bundesliga y han sacado un rendimiento de lo que han tenido. Bueno, pues ese futbolista, que probablemente sea titular en el Mundial, que ocupe ese puesto de mediocentro defensivo en el Mundial, salvo que ocurra alguna cosa, su valor de mercado de Bisoccer Pro también se multiplica por 12, está en torno a 30. O sea, estamos hablando de otro futbolista que esto lo que lo premia es, tú das el salto a una liga mejor y sigues rindiendo en una liga mejor. Es decir, que no ha bajado tu rendimiento, o sea, que sigues rindiendo. Sano tiene 25 años. Estamos hablando de un futbolista que si todo va bien y en el Mundial además se reconfirma como uno de los jugadores japoneses importantes, puede convertirse en una de las mayores ventas de la historia del Mainz si el Mainz gestiona bien esa exposición y ese rendimiento. Y tiene argumentos, como vemos, para decir que puede pedir esos 30 millones. Argumentos deportivos. Sí, argumentos deportivos, sí. Que haya alguien dispuesto a pagarlo es otra cosa. Hablábamos en el primer episodio de la inflación de la Premier. Yo no sé si la Premier se va a gastar ahora 30 millones de euros en un pivote defensivo que viene de la Bundesliga. De la Premier se puede esperar. Se puede esperar de todo eso, sí, a esta altura sí. Pero bueno, yo me aventuraría a decir que esos 2,5 millones de euros los van a rentabilizar de sobra. Sí, ya los están rentabilizando, yo creo. Seguro. Evitando el descenso, lo evitan, probablemente lo rentabilizan ya. Si encima consiguen darle una salida por 10 millones, está más que rentable. ¿Y el otro ejemplo? El último ejemplo, y aquí ya vamos a la portería, ¿no? Benji también jugaba. Vamos a Zion Suzuki, del que hemos hablado antes. Yo era más de Warner, pero creo que casi todos éramos más de Warner, ¿no? Sí, no tenía la lesión. Es que lo de tirarse de un palo a otro... También se lesionaba menos. Sí. Estaba más disponible. También tenía su cosa. También, claro, por supuesto. Como comentábamos antes, un poco de recapitulación. Zion Suzuki, de los Urawa Reds, por 0 euros al Sintruidense. Sintruidense lo vende al Parma por 7,5 millones. Ahora mismo Suzuki está con la mano rota, está de baja. Malas noticias para Carlos Cuesta. Muy de Benji eso, muy de estar con algo roto. Claro, por eso decía. Por eso decía Carlos Cuesta, que es el entrenador español del Parma, ahora tiene una dicotomía, porque Suzuki está dando muy buen rendimiento, salvo que se le prolongue la lesión o haya alguna complicación, será el portero titular de Japón en la Copa del Mundo. Tiene 23 años. Estamos hablando salió joven, ¿no? Sí ha salido joven, es uno de los pocos ejemplos, pero aún así salió con 20, 21, o sea, ni siquiera 18, 19. Dentro de esa franja de jugadores que salen a esa... Sí, pero claro, va a Bélgica, que ahí los jugadores jóvenes tienen muchas más oportunidades, se tiene mucha más paciencia con ellos, el nivel de la liga es diferente también que respecto a Italia, y ahora es el jugador donde se ve que incluso el equipo europeo tiene que afrontar una situación complicada, porque podríamos decir, el Parma lo va a revender. Le quedan 14 meses de contrato. Quedan 14 meses de contrato, tiene la mano rota y se acerca al Mundial. Si en el Mundial lo hace muy bien, ahora entramos en una fase complicada. Si fuéramos el Parma, entraríamos en una fase complicada. Aprovechamos el último año de contrato y le intentamos sacar el mejor rendimiento posible, o intentamos una venta al mejor postor para rentabilizar esos 7,5 millones, porque aquí ha sido un traspaso que para un equipo como el Parma es medianamente serio. No hablamos como un equipo Premier que 7,5 millones es, bueno, calderilla, no. Para un Parma es una inversión seria. Error del Parma hacer un contrato de tan poca duración a cambio de un traspaso tan grande.
Bueno, quizá también hablamos otra vez de los agentes, ¿no? Que no sabemos si hay por medio un representante que todavía ve al portero con mayor proyección. Por la edad que tiene, con la edad que tiene, que este año creo que cumple 24 y tiene un mundial por delante, yo creo que los agentes han pensado mucho en eso, sí. Bueno, y yo creo que hasta aquí, ¿no, Carlos? Creo que hemos analizado este fenómeno que está pasando en Japón, exportadora de talento, pero que no le está viendo perras al asunto, ¿no? No está ninguna, vamos. Y que se ha bautizado en Soccer Pro como efecto Mitoma, ¿no? Como ese jugador paradigmático que ejemplifica lo que está sucediendo en esta liga. Esperemos que os haya gustado. Creo que ha sido un vídeo podcast bastante interesante. Antes de terminar, sí me gustaría apostillar que creo que el fútbol debería ser justo con una liga como la japonesa. Has dicho al principio porque era una de las palabras injustas, ¿no? Sí, porque tendemos a... Llamativo e injusto. En una empresa como la nuestra, que vemos fútbol de todos sitios, encontramos jugadores y talentos de todos sitios, que tenemos esa ventaja competitiva que nos permite ver cosas que habitualmente no se ven aquí por la exposición mediática. Creo que el fútbol debería ser justo con Japón porque está produciendo jugadores muy interesantes del que el fútbol europeo se está aprovechando en el buen sentido de la palabra, pero como tendemos a verlo todo como Europa, como eje central del fútbol mundial, creo que va siendo hora de redistribuir un poquito los recursos, ¿no? Japón, si está consiguiendo sacar ese talento, si está consiguiendo desarrollar ese talento y lo están disfrutando otros, qué menos que por el bien del fútbol en general, que esos recursos se repartan mejor, ¿no? Yo creo que obviamente los ejecutivos japoneses tienen que hacer un ejercicio de introspección bastante serio, tienen que ponerse serios también con los propios jugadores, con los agentes, tienen que ponerse para que todos puedan seguir mejorando, para que el fútbol japonés también se siga desarrollando, ¿no? Porque para que pueda reinvertir, igual que hace el fútbol belga con las ventas que hacen a las grandes ligas, pues el fútbol japonés también tiene que empezar a hacer eso. Obviamente es un debe del fútbol japonés. Y el fútbol europeo tiene que empezar a ver también un poco más globalmente, no solamente su ombligo. Creo que aquí... Esto es a modo de debate y reflexión. Bueno, esto es un alegato un poco comunista que yo creo que el fútbol europeo no va a hacer mucho caso. No lo va a hacer. Y aquí tiene que ser los japoneses los que se protegen. Sé que tienen que poner las se pilas. Tienen que blindar y quién sabe si este podcast abre conciencia, no sabemos. Bueno, la newsletter, por lo que se ve, ha tenido bastante éxito, seguimiento y nos consta que hay clubes japoneses que saben que se ha escrito y esperemos que sepan que se ha debatido aquí sobre ello. Y nada, daros las gracias, esperamos veros pronto, trayendo otro tema... Bajo el radar, ¿no? Bajo el radar de los frikis del fútbol y locos como nosotros. Café para muy cafetero, como decía Carlos al principio. Y nada, que muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más y nos vemos en la próxima ocasión.